Es hora de cerrar nuestra aventura con el tema del método de los elementos finitos en 3 dimensiones, esta vez para el modelo de Navier-Stokes, lo cual presenta algunas dificultades adicionales como ya lo hemos experimentado antes en 2 dimensiones. Primero son 2 ecuaciones, luego son 2 incógnitas y tercero, una de las 2 incógnitas es vectorial. Bueno, tenemos entonces el sistema de Navier-Stokes. Vamos a utilizar un dominio muy similar al de la vez anterior, con una malla también con muy pocos elementos, para no complicarlo demasiado. Con esto nos estamos apoyando en GUID y a través de los datos que GUID genera podemos saber que la tabla de conectividades de este dominio con esta malla sería esta de acá. Bueno, entonces procedamos a aplicar los pasos que ya conocemos. Ahora sí, no hay ningún tema nuevo, todo va a ser volver a aplicar lo que ya sabemos, pero en 3 dimensiones. Paso 1. Tenemos nuestro elemento, un tetraedro. Tenemos los 4 nodos del elemento. En cada uno yo asumo que tengo las incógnitas, que en este caso son velocidad y presión. Entonces asumo que tengo una velocidad 1 y una presión 1. Luego un U2P2, U3P3, U4P4. Ahora bien, la velocidad es un vector. En este caso es un vector 3×1 porque estamos en 3 dimensiones. Con la convención que hemos decidido, el vector velocidad es el vector columna que tiene U, V y W. Entonces significa que por cada vector U asumido, en realidad estoy asumiendo 3 números. Entonces tengo un U1, V1, W1, P1 en el nodo 1, U2, V2, W2, P2 en el nodo 2 y así sucesivamente. Las funciones de forma pues ya las conocemos, utilizando el sistema isoparamétrico con las variables epsilon, eta y psi. Paso 2. Bueno, entonces tengo 4 datos en realidad que estoy manejando, las 3 componentes de la velocidad y la presión. Cada una la puedo interpolar utilizando las funciones de forma. U será aproximado como N1 por U1 más N2 por U2 más N3 por U3 más N3 por U4, que ya sabemos que en forma matricial se puede representar así, y esto es N por U. Repite el mismo proceso para la V, para la W y para la P. Luego recordamos que la variable en sí que aparece en la ecuación es el vector velocidad, no sus componentes directamente. Y sabemos que el vector velocidad es nuestro vector columna UVW. Cambiamos esto por su aproximación de manera que tengo un vector columna con NU, NV y NW, todos matrices. La manera en que yo puedo obtener un vector de esta forma es multiplicando una matriz 3 por 12 que adentro tiene el vector N, 0, 0 en la primera fila, 0 el vector n 0 en la segunda fila y 0, 0 el vector n en la tercera fila, donde cada uno de estos ceros sabemos que implícitamente es una matriz nula de dimensiones 1 por 4, es decir, la misma dimensión de la n. Y esto multiplicando un vector columna 12 por 1, que tiene las U asumidas, debajo las V asumidas y debajo las W asumidas. De manera que a esta matriz la podemos llamar N estrella y a este vector le vamos a llamar U mayúscula como matriz. A la presión no tengo por qué modificarla, así que me quedo con la expresión que tengo ahí. Paso 3. Bueno, tomo el sistema de Navier-Stokes, donde quiera que aparezca el vector velocidad, sustituyo por N estrella U, y donde quiera que aparezca la presión, sustituyo por NP. Paso todo al lado derecho para tener las expresiones de mis 2 residuales. Paso 4. Los mantengo separados porque las 2 variables son de naturalezas distintas. Entonces el primer residual lo tengo que ponderar a través de unos pesos sub U y el residual 2 lo tengo que ponderar a través de unos pesos sub P. Paso 5. No mantenemos en Galerkin para no complicarnos y decimos que W sub U es la transpuesta de N estrella y W sub P es la transpuesta de N. De manera que mis 2 expresiones quedan de esta manera. Ahora vamos a ir desglosando. Primero en ambas desgloso la expresión del residual por su definición. Luego en ambas
distribuyo el peso respectivo. En la primera es la transpuesta de n estrella y en la segunda es la transpuesta de n, aunque en realidad no distribuyo tanto. Luego en ambas distribuyo la integral y luego en ambas regreso todo al lado izquierdo. Todo lo que originalmente se encontraba al lado izquierdo lo regreso ahí. Por último, en ambas reconozco que tanto el vector u como el vector p están llenos de constantes, por los que pueden salir de toda derivación e integral, y me queda esta expresión de acá, donde cada una de las fórmulas entre paréntesis representa una matriz o un vector, con nombres que ya hemos utilizado antes, es decir, mantenemos la misma convención. En la primera ecuación tenemos una matriz A por la U, menos una matriz B por la U, más una matriz G por la P, igual a un vector F. Y en la segunda ecuación, una matriz D por la U igual a un 0, que sabemos que en realidad es una matriz nula, pero lo dejamos así por simplificar. Y esto es la forma fuerte. Paso 6. Sabemos por las definiciones que tanto A, G, D y F no tienen dobles derivaciones. Solamente B presenta una doble derivación, que sabemos que es problema porque nuestras n son funciones lineales. Así que usando la fórmula de la vaca, aplicamos integración por partes. U se hará, como siempre, la transpuesta de n estrella, de V es lo demás. Desglosando el cuadrado de Nabla para tenerlo un poco más claro. Entonces, du es el gradiente de la transpuesta de n estrella y v es lo que estaba siendo derivado, acompañado por el nu porque es una constante. Entonces, aplicando la fórmula tenemos una vaca, esto va evaluado sobre el contorno, menos la integral sobre el volumen de el gradiente de n estrella transpuesto, nu, el gradiente de n estrella, es decir, de uv. Recuerden, se da vuelta porque mantenemos el orden de las matrices. Lo primero, como siempre, es un vector phi que representaría la condición de Neumann, pero en este caso no lo usamos. Y a la otra expresión le vamos a llamar k, dejando el menos afuera. Entonces, retomo mi forma fuerte, sustituyo la b por menos k, que es lo que hemos encontrado que es equivalente. Efectuamos los signos y nos queda este sistema, el cual es nuestra forma débil. Por último, como hemos hecho ya antes, le vamos a dar un poco más de forma. En la primera ecuación saco factor común u en los primeros dos términos a la derecha, dejando un coeficiente que es a más k. Y en la segunda ecuación le hago un poco más a la izquierda el de u, de manera que pueda ver un poco más claro un sistema de esta forma. Una matriz que tiene adentro a más k, g de 0, un vector que tiene a la u y la p, el total de las incógnitas, y esto igual a otro vector que tiene f y abajo un 0. Es decir, el mismo patrón que hemos trabajado anteriormente. Lo que cambia son las dimensiones. Veamos primero el vector de incógnitas. Sé que u adentro tiene a la matriz u minúscula, la matriz v y la matriz w. Cada una de estas son 4 por 1, porque tienen las 4 u asumidas, las 4 v asumidas y las 4 w asumidas. Es decir, que la matriz u mayúscula en sí es 12 por 1. P tiene adentro las 4 presiones asumidas, así que es 4 por 1. Por lo que todo el vector de incógnitas es 16 por 1. Esto obliga a que la matriz sea 16 por 16 y que el vector de la derecha sea 16 por 1. Entonces, internamente, A más K en conjunto tiene que ser 12 por 12, por lo cual tanto A como K tienen que ser 12 por 12. G tiene que ser 12 por 4. D tiene que ser 4 por 12. Y este 0 en realidad es una matriz nula de dimensiones 4 por 4. Todo esto lo podemos renombrar como una matriz M por el vector X igual a B, y este es el sistema local. Definiendo los componentes de las matrices, comenzamos con la A, definida como esta integral. Como siempre, primero saco el u barra porque lo hemos asumido constante. Recordamos esta expresión que hemos derivado desde una dimensión para poder obtener la derivación de n estrella en el mundo XYZ. Recordamos que por el momento nabla sub x es su vector columna con las 3 derivaciones con respecto a XYZ. Nabla sub epsilon es un vector columna con las 3 derivaciones en el mundo ese paramétrico con epsilon, eta y psi. Y x es un vector fila
que tiene las variables espaciales del mundo cartesiano, aquí y z. Entonces, nabla sub epsilon d en estrella es el vector 3×1 que tiene estas derivaciones por la matriz especial 3×3 entre comillas, que adentro tiene a las n en la diagonal. Como recordarán, esto nos pasó en 2 dimensiones, de que las dimensiones de estas matrices provocan que esto no se pueda hacer. Sin embargo, recordemos lo que discutimos en ese entonces, de que a la hora de interpretar el proceso de derivación y de interpretar lo que está ocurriendo aquí, tenemos que respetar que estamos en 3 dimensiones y tengo que hacer una triple derivación. Además que lo podemos ver como que son 3 variables las que voy a manejar, que son los componentes de la U, por lo cual son 3 derivaciones independientes. De manera que conceptualmente en realidad estoy multiplicando acá un vector 3×3 que tiene 3 veces el vector nabla sub epsilon para aplicar la triple derivación espacial que es necesaria. Los invito a repasar este tema en los videos de 2D, donde lo hablamos un poco más a detalle a qué se debía. En la otra matriz desgloso las n para tener todo su contenido. Al aplicar el producto me queda esta matriz de acá, 3×12, con todas estas derivaciones, que se ve un poco extraño, pero todas son absolutamente triviales, generando esta matriz de constante de acá, que mantiene un patrón muy similar al que hemos visto acarreado desde 1D y 2D. Toda esta matriz usualmente la llamábamos B, pero igual que en 2 dimensiones, como en este caso B la estamos usando por otra cosa, lo vamos a llamar beta, que es de dimensiones 3×12. Luego pues queremos la inversa del nabla sub epsilon de X. Esta es una matriz que ya obtuvimos en 2D, ya sabemos cuál es esta expresión de acá. Y la habíamos resumido como 1 sobre D por la matriz A. De manera similar a lo anterior, A es un nombre que ya utilizamos, así que lo renombramos a alfa. Por lo que la derivada con respecto a X de una estrella es 1 sobre D por alfa por beta. Tomamos la integral, sustituimos el gradiente por esta expresión. Reconozco que 1 sobre D es constante y puede salir, y como es escalar puede salir a la izquierda, y que alfa y beta están llenas de constante y pueden salir, pero como son matrices salen a la derecha. Y me queda esa integral ahí, que es la que tengo que evaluar. Primero que nada, tengo que desglosar n estrella y transponerlo, lo cual, para resumir espacio, sé que me va a quedar de esta forma. Una matriz 3×3, entre comillas, que en la diagonal tiene la transpuesta de n. Los invito a verificar eso para que estén seguros. Entonces la integral se mete dentro de la matriz y tengo estas 3 integrales en la diagonal. Ahora bien, esta integral que aparece 3 veces es una integral que ya hicimos en 2 dimensiones. Esta ya la efectuamos. Sí, sabemos que esa integral se va a convertir en una integral triple y hay que aplicar lo del jacobiano y todas esas partes, pero ya lo hicimos y lo pueden repasar en los videos de 2D, porque sabemos que cada una de estas va a dar un vector 4×1 que tiene 4 veces 1 sobre 24, de manera que esta matriz será esta de acá, una matriz 12×3. A toda esta matriz le vamos a poner nombre porque volverá a aparecer. Le vamos a llamar gamma, similar a la vez anterior en 2D. Y por lo que la matriz A viene definida como U barra sobre D por gamma por alfa por beta. Chequemos dimensiones. Gamma es 12×3, alfa es 3×3 y beta es 3×12. Por lo que todo esto será una matriz 12×12. Que es lo que hemos dicho que A tiene que ser, por lo que todo está bien. Vamos con la matriz K. Es esta integral, como siempre primero saco nu. Como ya sabemos quién es el gradiente de n estrella, podemos tener la transpuesta del gradiente de n estrella y es 1 sobre D por beta transpuesta, alfa transpuesta. Entonces en la integral sustituyo los dos gradientes por sus expresiones y como todo ahí está lleno de constantes, pueden salir a la izquierda, quedando la integral exclusivamente sobre el volumen de un diferencial de volumen, lo cual es el volumen, por lo que la fórmula final de la K es nu por el volumen del elemento sobre D cuadrado por beta transpuesta, alfa beta. Chequemos dimensiones. Beta transpuesta es 12×3, alfa transpuesta es 3×3, alfa es 3×3, beta es 3×12, por lo que todo esto será una matriz 12×12.
Y eso está bien. Es lo que tiene que ser. Vamos con la G. Es esta integral de acá. Como siempre, primero saco el 1 sobre ρ. Luego recordamos que en dos dimensiones el gradiente de n nos había quedado 1 sobre d por a por b. A ya lo renombramos a alfa, y como b lo estamos utilizando para otra cosa y beta también ya utilizamos para otra cosa, y no puedo usar b minúscula porque la voy a utilizar para otra cosa, para no complicarme y porque el alfa está ahí se va a ver bonito, le voy a llamar omega minúscula. Recordando, omega minúscula sería la matriz 3×4 que tiene este contenido. Bueno, pues regreso a la integral, sustituyo el gradiente por esa expresión. El 1 sobre d puede salir a la izquierda porque es escalar, el alfa omega puede salir a la derecha porque son matrices, y esa integral ya la hicimos y sabemos que es la matriz gamma, por lo que G queda definido como 1 sobre ρ d por gamma por alfa por omega. Chequemos dimensiones. Gamma es 12×3, alfa es 3×3 y omega es 3×4, por lo que toda la matriz G será 12×4, lo cual es lo que tiene que ser. Estamos bien. Vamos con el vector F, que es esta integral de acá. Esta es la más sencilla de todas. Saco la G a la derecha y me queda esa integral que ya la hicimos dos veces y sabemos que es gamma, por lo que F será gamma por G. Gamma es 12×3, G es 3×1, por lo que todo esto será un vector 12×1, que es lo que tiene que ser. Estamos bien. Y por último, la D. La D es esta integral y vamos a aplicar el mismo truco que se explicó en dos dimensiones. Así que los invito a repasar esa parte por si no lo tienen claro. Entonces, el producto punto del nabla por n estrella se había explicado que a la hora de efectuarse se interpreta como la transpuesta de nabla por n estrella. Luego aplicamos en reversa la propiedad de matrices de la transpuesta de un producto para dejar a la izquierda la transpuesta del gradiente de n. Y como el gradiente de n ya sabemos que es 1 sobre d por alfa por omega, pues esto va a ser 1 sobre d por omega transpuesto por alfa transpuesto, todo por n estrella. 1 sobre d y las primeras dos matrices pueden salir a la izquierda y me queda esa integral. Esa integral es la transpuesta de la integral que ya hicimos, por lo cual su respuesta será gamma transpuesta. Una vez más, eso lo pueden verificar rápidamente. Entonces la matriz del final será 1 sobre d por omega transpuesto por alfa transpuesto por gamma transpuesto. Chequemos dimensiones. Omega transpuesto es 4×3, alfa transpuesto es 3×3 y gamma transpuesto es 3×12, por lo que toda la matriz D será 4×12, que es lo que debe ser. Entonces todas las dimensiones están correctas. Una vez hecho eso, pues paso 7. Tenemos la tabla de conectividades. Sabemos que son todos estos elementos y sabemos que este sistema local se repetirá la misma cantidad de veces que los nodos, y que luego todo esto tendrá que ser ensamblado de acuerdo a la tabla de conectividades. El vector de incógnitas pues es el vector de incógnitas completo, manteniendo el mismo patrón de construcción que hemos usado para el sistema local. Es decir, primero va la U y después la P. E internamente la U implica que primero van las U minúsculas, luego las V y luego las W. Entonces en el sistema global tiene que haber primero todas las U minúsculas de todos los nodos, seguido de todas las V minúsculas de todos los nodos, seguido de todas las W minúsculas de todos los nodos y por último seguido de la P de todos los nodos. Es decir, ahora esto será un sistema bastante extenso. Las propiedades que habíamos dicho en dos dimensiones pues, y en una dimensión se pueden mantener. Si la U de un nodo se encuentra en la posición I, entonces podemos decir que su correspondiente V estará en la posición I más N, donde N es el total de nodos. Su correspondiente W estará en I más 2N y su correspondiente P estará en I más 3N. Igual que la vez anterior, voy a mostrar los primeros dos y este archivo se lo voy a compartir. El elemento 1, sus nodos locales son estos nodos globales, por lo que el contenido de su sistema local se ubica de la siguiente manera.
Lo que corresponde a la A más K local irá en estas posiciones. Lo que corresponde a la G local irá en estas posiciones. Lo que corresponde a la D local irá en estas posiciones. Y los ceros, pues, son ceros. Del lado derecho, lo que corresponde a la F local irá en estas posiciones. Luego, para el elemento 2, sus nodos locales tienen estas coordenadas globales. El A más K local irá en estas posiciones. El G local irá en estas posiciones. El D local irá en estas posiciones. Y la F local irá en estas posiciones. Y así sucesivamente hasta tener ensamblados todos los elementos. Paso 8, condiciones de contorno. Agarramos el dominio, vamos a decir que en esta cara vamos a ponerle dirección a la velocidad con este vector, es decir, un vector paralelo al eje X en sentido negativo, y vamos a poner en esta cara Dirichlet para la presión y vamos a poner ahí 8 pascales. Sabemos gracias a Git que la primera condición se aplica a estos nodos y que la segunda condición se aplica a estos nodos, por lo que regresando al sistema global, todas las filas correspondientes a los nodos de Dirichlet, tanto de la U de la P, serán eliminadas, sustituyendo esas UWV por sus correspondientes valores, dependiendo del valor prescrito. Todas esas U son menos 15, todas esas V son 0, todas esas W son 0. Y donde está la condición de Dirichlet de P, pues todas esas P son 8. Entonces, todas estas filas serán eliminadas y todas esas columnas corresponden a los coeficientes de todas las variables que ya no son incógnitas. Esos datos van a multiplicar a los valores de Dirichlet y se pasarán al lado derecho, dejando entonces esto de acá como el sistema final, el M por X igual a B final. Con el que puedo pasar al paso 9, donde simplemente despejo la X haciendo la inversa de M multiplicando a la B. Y ahora más que nunca, la inversa de esta matriz será un proceso extremadamente pesado computacionalmente. Esta es la parte que más requiere análisis de eficiencia.